En este tiempo en que como humanidad estamos atravesando guerras, estamos atravesando grandes crisis que afectarán la vida de muchas personas directa e indirectamente, debemos comenzar a prepararnos mentalmente, físicamente y espiritualmente como tal. Para eso, en esta serie que vamos a iniciar, vamos a darle lectura y vamos a compartir el libro del río interior. Este libro tiene varias ediciones, una para Ecuador, otra Colombia y esta en la que vamos a compartir es de Venezuela. Es necesario conocerla, es necesario que cada uno de ustedes, principalmente dedicada estas entregas a las personas de Venezuela, puedan descargar este documento, puedan imprimir el documento y difundir este documento, estudiarlo a profundidad y puedan entregarlo por todas partes. Desde hace mucho tiempo he sentido el deseo y el impulso de poder compartirlo con las personas, en tanto ha llegado el momento, ha llegado la hora en la que se dé a conocer esta gran verdad, porque esta es la respuesta para estos tiempos de guerra. Este libro lo he leído varias veces, el pensamiento, el alma y su espíritu al servicio del hombre terrestre. Es lo que debemos conocer. El pensamiento que debemos comenzar a limpiar, el alma que se conecta al alma de las creaciones y el espíritu que desea la conexión con lo divino. Entonces, desde hace mucho tiempo he tenido el deseo de poder compartir este libro con ustedes, de poder socializarlo, pero ha llegado este tiempo. Entonces, varias veces ya lo he leído, hay mucha información en él, contiene unas 145 páginas esta versión digital, la cual es la original. Así que, bueno, aquí estamos, que fue escrito el 7 de agosto del 2010, hace unos 16 años atrás aproximadamente, por el escritor Sol Racer en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces aquí dice, reproduzcase libremente en todo el planeta sin modificar su contenido. Entonces respetando eh, este mandato, ¿cierto? De reproducir libremente por todo el planeta sin que modifiquemos su contenido. Este libro se ha repartido por muchas partes del mundo, ha llegado a mis manos de forma física también, en sus diferentes versiones. Sin embargo, ahora, pues con esta versión digital, podemos hacer este diálogo más sencillo en el que vamos a darle lectura. Quiero compartirles la información. En algún que otro momento daré algún comentario, alguna profundización en específica y posiblemente podamos, digamos, profundizar en otras entregas sobre puntos muy específicos del tema. Así que, sin más que agregar, de la manera como lo venimos haciendo, muy sencilla, muy dinámica, muy natural, vamos a leer. Entonces, cita así. Los tiempos del fin, la guerra final de Satanás. Con el ataque del gobierno colombiano y la CIA a Venezuela y el Caribe, comenzó la guerra final. Porque la humanidad y sus líderes buenos y justos no lograron llegar al Padre Supremo. Por oír y hacer la falsa doctrina de Satanás, la infamia de los hijos del Dios que domina la tierra. Los terrestres, con sus condiciones mentales, vivieron siempre lejos del Supremo. Los malos, aislados por sus reprochables actos de ceguera ante la justicia luz que mide en instantes los pensamientos y corazones de los hombres, Revelación 2:23, y los buenos, por buscar lejos de sí el poder que siempre estuvo dentro de ellos. Así, el mundo fue sumergido en el crimen, el pantano de ilusión. Unos y otros fueron interferidos por Lucifer, que los arrastró a sus ilusiones, mientras llenó sus mentes y pensamientos de salvaciones en los diferentes movimientos y grupos sofistas de creyentes de lo eterno. Eso de sofistas viene de Sofía, de la sabiduría. Sofía es igual a sabiduría, pero es la sabiduría de Salomón de este mundo.
Entonces diferentes grupos religiosos, espirituales, entre comillas, sin que ningún humano buscara su divinidad dentro de sí mismo. Ahí es donde vamos a llegar, a la divinidad del hombre. No conocieron la sabiduría eterna, la justicia que por generaciones se les entregó y que una y otra vez pisotearon. Por esto la guerra comenzó. Los hombres ciegamente la buscaron. Todos la pidieron sobre sus cabezas y naciones. Cayeron en la trampa de Satanás, quien derribó sus torres del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, ordenando la marcha de los acontecimientos, como se citó en la profecía de Fátima de 1917. El final de los tiempos, el imponer su terrorismo oficializado, su gobierno mundial. Y esto recuerden que fue escrito en el 2010 por allá, y a la fecha, bueno, desde ese momento fue el terrorismo oficializado y ahora lo podemos ver como Estados Unidos está invadiendo, ahora quiere invadir Groenlandia, luego vamos por Irán, Venezuela, está amenazando al presidente de Colombia en la actualidad para invadirlo y bueno. Entonces todo tiene un origen, ¿cierto? Un año antes, en ese lugar de mármol negro como el Cubo de Caracas, en el viejo y conspirador edificio del 666 en New York, hoy Citibank, en la hora de la tarde, varios hombres de negro fueron reunidos para dar inicio al final complot de arrasar 4.500 millones de habitantes terrestres. Eran los hijos del pueblo elegido del dios de las tinieblas, los de esas élites mundiales que gobiernan desde las oscuras sinagogas a las naciones de la tierra, los del Club Bilderberg, o la conspiración de 1776 del judío Adam Weishaupt, ese catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, de Alemania, y miembro de la Orden de los Jesuitas, quien en esa fecha había creado el plan de la secta secreta del dragón. Durante muchos años se habían reunido en diferentes lugares del mundo para dar forma a tal objetivo, pero en este tiempo y allí, en la nación norteamericana, el antro de engaño y muerte de Satanás para el mundo actual, venían a oficializar el plan fabricado en el billete de $1 para instaurar ya en la fecha 2012 como límite su gobierno mundial. Planearon durante años 3 guerras mundiales, que aplicarían bajo el esquema de la ignorancia, el quiebre de la economía y del terror, para así debilitar a la humanidad y detener a cuantos quisieran libertarse de ellos. Usarían el miedo acumulado como presión social, lanzando a las naciones a sus revoluciones y golpes de Estado, todos propagados por ellos, dentro del capitalismo y su comunismo como solución, y este sería el anuncio de la llegada de Satanás, el Dios que advirtió Jesús en Juan 8:44, de Lucifer su anticristo sobre el mundo. Cita: Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. El Mesías de Israel y su tercer templo, o la Coca-Cola, salvadora de la humanidad, impuesto desde sus trampas del capitalismo y marxismo, tal como lo dispuso la sinagoga. Entonces aquí ya estamos hablando de cómo todo ese plan de ese gobierno mundial tiene, digámoslo así, una maquinación de parte de un pueblo, que ya lo hemos hablado varias veces, pero que Jesús los señaló como hijos del diablo. Y escribió el rabino Baruch Levi en 1848 a su protegido Karl Marx. En esta nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel, esparcidos por todos los rincones de la tierra, se convertirán en todas partes, sin oposición alguna en la clase dirigente, sobre todo si consiguen colocar a las masas obreras bajo su control exclusivo. Los gobiernos de las naciones integrantes de la futura República Universal caerán, sin esfuerzo, en las manos de los israelitas gracias a la victoria del proletariado. La propiedad privada podrá entonces ser suprimida por los gobernantes de raza judía, que administrarán en todas partes los fondos públicos. Así se realizará la promesa del Talmud, según la cual, cuando llegue el tiempo del Mesías, los judíos poseeremos los bienes de todos los pueblos de la tierra. Se cumple. Por seguir este engaño infernal, la unión total con el Supremo Autor no llegó.
porque todos fueron engañados y corrompidos por Satanás que les brindó su falso mundo, el que ahora cae destruyendo las naciones y ellos mismos, porque la guerra final que han iniciado es el preludio a su propia destrucción. Por esto, Armagedón se precipitó sobre sus cómplices, los llenos de soberbia y los sabiondos, quienes con imprecaciones se rieron de los anuncios cumplidos. Hoy Colombia fue engañada por Uribe Vélez, que deja como herencia esa guerra infernal del judaísmo-sionismo mundial ejecutada por los Estados Unidos, Europa y su demonio Juan Manuel Santos, a quien impusieron al robar las elecciones, siguiendo los mandatos de Satanás que ordenó estos acontecimientos sobre nuestras naciones del sur. Y toda esa parte, ¿no? Para Colombia fue la última oportunidad de salvarse de 60 años de crimen judío sefardita, quienes son los presidentes y gobernantes que han tenido hasta hoy. Pero fueron engañados por ellos otra vez en estas elecciones. Así cargaron la maldición de la guerra y destrucción para su país y las naciones hermanas. Por esta condición, sus gentes en todas las clases pagan el precio de muerte más alto que hoy la justicia cobra en las naciones de la tierra. Solo quedarán quienes pueden contener este poderío espiritual preparado para los justos, los únicos que al usarlo supervivirán. Sobrevivir o supervivir. Por estas causas en todo el planeta, el mundo conocido llegó a su final. El orden mundial. Armagedón preparó la destrucción de 4.500 millones de habitantes terrestres. Ellos derribaron sus torres para ordenar su gobierno del anticristo, ya sobre el mundo. La humanidad ahora puede comprobar cuanto antes se negó a oír, ya puede ver y palpar a Satanás, Israel, USA, atacar a Irán, a China y a las Américas. Ya iniciaron por las Américas, ahora van por Irán y luego irán por China. Ya nadie puede negarlo u ocultar su complot de sus 3 muertes llegadas, la del cuerpo, la de la mente y la del espíritu. Entonces aquí vamos a hablar ya de estos 3 tipos de muerte. Cuerpo desmembrado, en quienes siguieron los vicios, el libertinaje, el consumo y la farmacia del envenenamiento, la muerte por lupus, cáncer y dolencias inyectadas por vacunas, el control biológico de las poblaciones, los alimentos tóxicos y transgénicos, las tierras y aguas llenas de cáusticos, cloro, flúor y herbicidas, la marca judía Rothschild del anticristo. La humanidad ya agoniza y muere. No hay dinero o droga que la remedie. Los médicos de hoy son expertos en desmembrar el cuerpo vivo de la humanidad. Lo recetan y operan quitando de su vitalidad órganos principales. Ninguno sana. Todo es cirugía después que la farmacia ha quitado la fortaleza de él. Hay un plan de terror ahí. Mente podrida. Bueno, ahora la muerte de la mente, ¿no? Ya vimos del cuerpo, ahora vamos con la muerte de la mente. 2 puntos. La pornografía y violencia entró por la pequeña pantalla del televisor, el computador o el celular. Y las familias todas son burdel, carnicería, violencia y corrupción. Los niños y jóvenes ahora son mente de tinieblas de los videojuegos, asesinos virtuales que solo necesitan acciones para matar y morir en sus odios. Caer y hundirse para siempre en el barro de sus abismos. La mente de la humanidad está destruida. No existe futuro generacional. Ahora con Armagedón dan sus frutos. Son asesinos voraces y luego cadáveres insepultos en las calles de las ciudades. Carne de rapiña. En cada lugar del planeta donde se les llame a lapidar. Así serán pudrición en los campos de batalla. Los padres ya no tienen hijos. Solo zombies que esperan el minuto para tomar su final bocanada de sangre de otros y desaparecer para siempre. Ahí está la muerte de la mente. Ahora la muerte del espíritu. El Mesías, espíritu infernal. Pablo en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vaticinó el tiempo actual, donde la humanidad perdió su espíritu, cita,
El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahora van a sus religiones y pagan su salvación con los diezmos de Satanás, que perdonan pecados y engrosan las cuentas bancarias del 666, de los enviados de Jesús y de Dios, de los marcados por ese número maldito que la Primera de Reyes 10:14 y Revelación 13:18 advirtieron de Salomón Satanás como el infernal. Acuérdense que el Revelación dice: el que sea inteligente, tal, cuente el número de la bestia, porque su número es 666. Y en la Primera de Reyes dice que él pedía como tributo cada año, o pues digamos como impuestos, 666 talentos de oro como tal. Y un talento era como un bloque, más o menos así, gigantesco, que pesaba muchísimo de oro. Ahí está el espíritu infernal. No valieron las advertencias del Apocalipsis 17 y 18 sobre la gran ramera del dragón de escarlata, la gran ramera que se mete con todas las naciones, pero la que es el Vaticano, Roma y toda esa porquería. Y se marcaron por creencias propias 1.800 millones de católicos que comulgan con la hostia de su falso profeta en ese momento, Ratzinger, en Roma, hoy León XIV. Día a día todos se bautizan bajo la sombra de ese papado que manipula en el nombre de Jesús para imponer su anticristo. Por esto, el espíritu del hombre es infernal, pues invoca al Padre Supremo en tanto sigue los tres estados de muerte de las tinieblas. Eso que vimos ahorita eran los tres estados de muerte de las tinieblas en la que han sumido a la humanidad, a los cuales se puede supervivir aplicando las indicaciones de estas 24 lecciones prácticas de la realidad y una del Padre Supremo para lograr la supervivencia eterna. Aquí nos detenemos, porque este libro está conformado por eso, por 4 lecciones prácticas, o sea, físicas, es decir, ejecutables en esta dimensión, digámoslo así, en donde nos tenemos que preparar y comenzar digamos, ser ejecutar ese plan de supervivencia en este territorio suramericano. ¿Ok? Entonces, mis hermanos de Venezuela, si ya se quedaron allá, no salieron, deben ejecutar este plan para supervivir. De lo contrario, poca es la esperanza. Poca es la esperanza y baja la probabilidad de supervivir. Liberar el pensamiento, el alma y el espíritu humano de las tinieblas. Derrotar a Satanás, que cree con las elecciones de Colombia 2010 haber cerrado su círculo serpiente, porque desecha cuanto Zacarías 4:7 advirtió de cómo sería al día de hoy tal guerra contra él. No con armas y sí con espíritu, ha dicho el Señor. Porque el espíritu es la autoridad reservada como armadura final contra ese dragón u orden apocalíptico y sus demonios del águila judía. El ataque a las Torres Gemelas, ya actuando desde Estados Unidos y Colombia sobre las naciones del sur. Y el mundo desatados al momento que el sol cambia y Miguel baja desde los cielos para ejecutar su destrucción total del imperio infernal. Entonces nosotros de verdad debemos comenzar a prepararnos en el espíritu también, mayormente, porque eso es lo que prevalece. Porque de nada nos sirve pelear esta batalla con armas y lleno de razones y escogiendo un bando u el otro cuando eso no va a funcionar. Las bombas caen en la cabeza y explotan. Pero cuando ustedes tienen esa fortaleza en el espíritu, la autoridad reservada como armadura final, aunque le caiga la bomba atómica, no le va a pasar nada. Porque se conecta al plan de la supervivencia eterna, a la eternidad y a la inmortalidad. A esa categoría de dimensión estamos hablando. Por estos, las potestades de Miguel y el Supremo anunciaron los cambios o advertencias de las leyes eternas sobre el planeta Tierra, para liberar a la humanidad de la esclavitud del dragón, ya no más sobrevivir a Lucifer. Llegó el momento para destruirlo y esto es
Supervivir. Título: Los cambios. Los drásticos cambios que modifican la configuración de la Tierra y marcan nuevas plataformas continentales ya se iniciaron. Estas mismas variaciones geológicas van unidas como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre a una nueva fisonomía espiritual de conciencia. El hombre no atendió el llamado, traspasó las leyes, violó el pacto de vida sempiterno. La consecuencia es tal que su orgullo y soberbia es consumido hasta el polvo. Estas son palabras de los hombres de las estrellas que fueron dictadas en el Alto Perú en la década de los 70 y está dentro de una profecía que se llama los 9 tiempos finales que cambiarán el mundo como tal. Estamos en el séptimo tiempo, el octavo tiempo está mostrando su oscura faz, en tanto se prepara el armamento de aniquilación masiva de esas 4.500 millones de personas. Estas grandes alteraciones son vividas en esta generación y últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. Las leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acometer tal depuración. Sin embargo, fueron múltiples y en cada época que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre, si no cambiaba su comportamiento. Pero fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia. Se apartó del camino del corazón, se alejó de la verdad. Sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del espíritu y su conciencia. Por lo tanto, el llanto y el dolor en esta hora inflaman a las naciones. No hay tregua. Los avisos fueron dados. Todo se cumple. Es el tiempo. Pero está previsto que la tierra renace cumpliendo su gran propósito. Para los justos y pacificadores, la gran ley habló, y esta es la verdad que resplandece en el nuevo amanecer con quienes se ganen el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo. Os anunciamos un mundo de amor y esperanza. Esta es la advertencia de la gran profecía final, los 9 tiempos que cambiarán al mundo.